Debo decir que aún así es un placer ver a mi amigo Leonardo Padura, es un absoluto placer. Y fue más placer para mí que aún en estos tiempos, hace unos días me llegó esto que, lo digo siempre de los libros de Leonardo, pero lo debo decir que es una absoluta joya. Se llama Como polvo en el viento, Tusquets. Leonardo, ¿cómo estás? Bueno, Carlos, primero, muchas gracias por esta invitación a tu programa. No es la primera vez, pero es la primera vez que lo hacemos en la distancia. Estos tiempos difíciles, raros, extraordinarios que nos han tocado vivir. Y para mí siempre es un placer volver a hablar contigo. Ya tenemos una larga historia común que no vamos a contar aquí, No. Esto, que se queden pensando y que piensen cosas malas, malas de nosotros, ¿verdad? Lo único que denota es nuestra edad, que sí son muchos años, pero esa estamos orgullosos, Leonardo. A ver, creo que mi primera pregunta es esta, porque te conozco hace tanto tiempo. ¿Por qué elegiste este momento, estos años, para contar esa historia tan importante para ti en lo personal, para tus cercanos, para tus amigos, para el país en el que vives, que es esta historia que ha marcado a tu país, por supuesto mucho más desde el 59, pero ya desde antes, como bien queda claro, que es la del exilio, la de irse? Porque, ¿qué pasó que en este momento dijiste voy a escribir esta novela que se da así? Carlos, hay una parte muy misteriosa en el proceso de la creación y específicamente en el de la escritura de las novelas. Y es que yo creo que a uno le van llegando las ideas para una determinada novela en el momento en que puede escribir esa determinada novela. A mí esta pregunta me la hicieron muchas veces cuando salió El hombre que amaba a los perros. Me preguntaban, ¿y por qué has decidido escribir ahora esta novela? No la hubiera podido escribir antes. No la hubiera podido escribir antes, porque antes ni siquiera tenía la información suficiente para poder escribir una novela como El hombre que amaba a los perros, ni la capacidad literaria para hacer. Y esta es una historia de, de los desarraigos, de los exilios, de las migraciones, de la permanencia, de las fidelidades, de las cercanías, que hace mucho tiempo que a mí me ronda. Tengo una novela que tú la conoces también, se llama La novela de mi vida, que tiene como personaje central, no es el protagonista, es el personaje central, José María Heredia, que es el primer cubano que se va al exilio. Es el primer hombre que tiene conciencia de que es cubano, expresa esa conciencia de que es cubano, y es el primer cubano que se va al exilio y desde el exilio sufre todas las nostalgias que provoca la lejanía. Hablar en México de José María Heredia no tengo que explicar demasiado. Se sabe quién fue porque vivió la mayor cantidad de años de su vida en México. Fue un ciudadano antiguo en México, pero nunca dejó de ser cubano. Y yo escribo esa novela, la novela de mi vida. Y es un tema que yo sentí que no había agotado. Pero se fueron presentando otras urgencias. Está ahí la novela Herejes, está la novela La transparencia del tiempo, y llegó el momento de poder escribir Como polvo en el viento, y arranqué. Me lancé a escribir esta novela en la que no me puse límites de ningún sentido, ni de páginas, ni de personaje, ni de estructura. Y creo que fue como una aventura en la que entré, y ahí está el resultado. Es una novela, además, Leonardo, brutalmente personal. Es decir, personal en términos de que son personajes, pero personajes en los que está basada en la relación entre los personajes completamente la novela. Por supuesto, se da en este contexto del exilio, empieza en el 90, va para atrás, ¿no? Etcétera. Pero es brutal, es una examinación de personalidades. La novela deliciosa, digo deliciosa con muchas cosas que pasan aquí que no voy a contar, que no son deliciosas, pues, pero deliciosa en términos de la intimidad de los personajes y cómo se encuentran, se desencuentran, ¿no? Muy de personajes, ¿no? Carlos, mira, esta es una historia que se puede contar en 5 palabras. Un exiliado se va y eso es un drama. Un hombre se va de su país y esto es un drama. Esto es muy sencillo. Cuando tú lo llevas a las experiencias personales de cada uno, es cuando ese drama empieza a crecer, empieza a tener matices, colores. Lo otro que te dije al principio está en blanco y negro.
pero una novela tiene que tener colores. No estoy escribiendo un ensayo, no estoy escribiendo un artículo, estoy escribiendo una novela. Las novelas se desarrollan sobre personajes. Y yo decidí que en este caso hubiera un abanico de personajes en los que yo iba poniendo en cada uno de ellos un poco de mis propios sentimientos hacia ese fenómeno de irse o quedarse. Decía el otro día en una entrevista que esta posiblemente sea una de mis novelas más viscerales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo escribo las novelas con el personaje de Mario Conde me sirve como un filtro entre la realidad y yo. La mirada de Conde, con su ironía, con su desencanto, con su melancolía, pues crea una forma específica de ver la realidad. Bueno, aquí la realidad está vista a través de los ojos de estos personajes, en los cuales yo puse mis ojos, en muchos de ellos, en distintas actitudes. Por supuesto, son historias, biografías novelescas, biografías creadas. Cuando creas esas biografías, además tienes que tener en cuenta el espacio dramático que van a ocupar dentro de la historia que estás construyendo, en una estructura como la que tiene esta novela, que es una estructura que se va... es una estructura que va de aquí para allá, ¿no? que recorre muchos tiempos y muchos personajes y que va cambiando. Fue una estructura seguramente, y te lo pregunto solo en términos de técnica y no te gastes mucho en eso, si la mapeaste mucho antes de ponértela a escribir. No, eso fue una de las cosas más curiosas de esta novela. Y es que yo sabía lo que iba a pasar en el segundo capítulo. Y sabiendo lo que iba a pasar en el segundo capítulo, escribí el primero. Y a partir de ahí escribí entonces el segundo y me asomé al vacío. A partir de ahí fui descubriendo cada capítulo y qué iba pasando con cada personaje en la medida en que iba pasando el tiempo. Más o menos esa es mi estrategia, mi técnica de trabajo. Contar primero la historia y después escribir la novela. Ahora, pero te voy a decir una cosa, Leonardo, en esta, a ver, por supuesto con todas las de Mario Conde, es una mirada a la Cuba después de la Revolución y en tiempos de la Revolución. Esta también tiene muchas miradas de eso, pero es totalmente diferente a la manera en que los ve Mario Conde, porque esta, claro. En muchas partes de esa novela volteas a ver la Cuba revolucionaria y tal, porque esto es gente, la mayoría que se fue de esa Cuba. Entonces, pero te tengo que decir que es otra mirada, la de estos, que las de las novelas de Mario. Sí, es distinta y yo pretendí de que fuera distinta. Cuando ya uno ha recorrido un tramo en esta carrera de la escritura, hay muchas maneras de enfrentarla, pero hay dos maneras fundamentales. Está la manera de enfrentarla desde el oficio y está la manera de enfrentarla desde el reto. Yo perfectamente pudiera escribir todos los años una novela de Mario Conde, mis editores me la publicarían, la leerían mucha gente, la gente me querría mucho, se divertiría mucho o sufriría mucho con el pobre Mario Conde, pero esa sería la parte fácil. Yo trato de retarme y de que cada novela sea de alguna manera una historia que me imponga unas dificultades, una manera de escribir, de interpretar la misma realidad con ojos distintos. Cuando revisaste y viste y trabajaste con estos personajes, viendo a la Cuba de hoy y viendo lo que fue en el exilio, yo te he escuchado decir, Leonardo, que una de las decisiones más importantes de tu vida y más trascendentes fue quedarte, y que quedarte te ha permitido escribir y ser el escritor que eres, entre otras cosas. Sí. ¿Volviste a pensar en esa decisión mientras escribías esto? ¿Estaba presente todo el tiempo? Lo pensé muchísimas veces, Carlos. Y una de las cosas que más pensé fue aquella vez que nos vimos en México en el año 1994, cuando yo gané el premio Plural de la revista Plural. ¿Recuerdas el premio Plural? Eran $1,000. Sí. Me pagaban el pasaje de avión y con los $1,000 le compré el pasaje a mi mujer Lucía y nos fuimos para México y vivimos un mes en México durmiendo en el piso de casa de Paco Ignacio Taibo, de otros amigos, comiendo con Víctor Ronquillo, en fin. Y pude haberme quedado con mi mujer en México, en un momento en que México era un espacio muy amable para los escritores. De hecho, conocemos a muchos escritores de muchas partes del mundo que visitaban y pasaban temporadas en México y otros que se quedaron a vivir en México.
Y yo decidí regresar porque el espacio mental y temporal que yo tenía en Cuba no lo iba a tener en otra parte. ¿Qué esperas cuando esta novela se venda en Miami? Mira, ha salido un par de críticas en Miami, una de ellas se publicó en el Nuevo Herald, muy favorables, muy favorables. Yo creo que aquí en Cuba, bueno, yo mismo no tengo el libro físico, Cosas del bicho. De que no hay vuelos a Cuba, en fin. Estamos esperando que las conexiones mafiosas estas que uno va estableciendo me lleguen de México y no podemos decir quiénes son los mafiosos en este caso. Lleguen de México unos ejemplares de la novela para poder tenerlos. Pero aquí en Cuba está circulando por una copia pirata digital que se robaron de Colombia y llegó aquí y está circulando y todo el mundo la está leyendo. Y me imagino que en Miami también, en España, mucha gente la esté leyendo, de los cubanos que viven en el exilio. Y hasta ahora te puedo decir con toda sinceridad, he tenido nada más que buenas opiniones por parte de ellos, a pesar de que es una novela que abre muchas interrogaciones y habla a veces en términos muy duros, tanto de lo que ha sido la vida en Cuba como de lo que puede ser la vida en el exilio. Yo no tengo que catequizar a nadie. Yo no soy un ideólogo, no soy un político, no tengo que convencer a nadie de que vote por mí. No soy ni trompista ni baidista, ni ninguno de los dos. Me da igual. Lo que quiero es mostrar algo, reflexionar sobre algo y que la gente a partir de esa muestra, de esa reflexión, pues también se haga sus preguntas y encuentre sus respuestas. Se llama Como polvo en el viento. Yo voy a la mitad porque apenas me llegó hace 4 días. Si Leonardo no la tenga ese permiso. Es una joya. Lo hemos dicho, uno de los grandes escritores de este tiempo contemporáneo, desde Cuba. Te mando un abrazo, que todos sigan con salud de los cercanos a ti, Leonardo, y nos veremos pronto y tendremos que conversar. Espero que sí, que la próxima charla sea face to face. Voy a estar en la Feria del Zócalo por esta vía, presentando la novela en unos días, ahora en el mes de octubre. Y bueno, de todas maneras, acá sigo trabajando. Y desde acá, Carlos, como siempre, mi abrazo, mi aprecio, el cariño de todos estos años y mi gratitud siempre por estar pendiente de mi trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonardo, y gracias por esto. Se llama, insisto, Como polvo en el viento, Tusquets. Ya está a la venta en México. Que les vaya muy bien. Buenas noches.